Entonces hay dos posibles opciones. La primera es que, pues nada más aquí llego y termino mi etapa AND. De tal manera que lo único que voy a esperar es que, como sé que... Profe, Dime, se escucha muy trabado su audio. yo te escucho bien. Nosotros no. Yo igual iba a decir eso desde hace rato, pero pensé que era yo. Pues ahí ya no depende de mí, chobuts. Se supone que ni siquiera mi celular está con el internet. Porque no se escucha muy bien. Los demás, Lo mismo. Estamos en la misma situación. Yo tampoco no lo No se escucho escucha bien, profe. desde hace rato, pero Entonces no era el único. ajá. O sea, se escucha como si estuviera Oiga, ladeado. profe, ¿qué le parece si sigue hablando, pero el audio cuando lo suba a YouTube pues ya lo vemos un poquito, lo escuchamos un poco más claro? pues sí. Sí. Pues sí, creo que no hay de otra. Bueno, entonces, pues les comento que para este ejercicio había dos posibles soluciones, que era esta, así como la estoy haciendo, y entonces aquí esperar hasta que esta transición terminara el timer 1, o sea, se activara el timer 1. Si se activa el timer 1, quiere decir que ya puedo pasar de transición y puedo agregar una etapa más, que es ahí sin querer le agregué el mismo nombre. Le voy a poner 5 y esta 6. Entonces pasa una nueva transición y puedo ahora sí realimentar. A esperar hasta que el coche vuelva a pasar. Y ese era todo. Ese era todo el graph set que tenían que hacer. Esa es una posible variante. Entonces, si se dan cuenta, en esta variante, la banderita solo baja una vez y vuelve a subir. ¿Están de acuerdo? En caso de que me escuchen, claro. Entonces, la banderita solamente baja y sube una vez. Entonces, eso hace que el timer 1 sea quien marca si lo va a hacer una vez y otra, y si se va a tardar mucho o no. La otra variante que se puede hacer es meter un salto anidado. Es decir, agarrar y pues si el timer 1 pasa muchas veces, dan muchas veces, quiero hacer que la banderita suba y baje múltiples veces hasta que se complete mi transición. Yo podría agregarle un salto. Podría agregarle por aquí un salto hacia atrás, pero eso quiere decir que necesito una etapa extra. Necesito una etapa extra por aquí. Entonces es lo que voy a hacer. Le voy a agregar una etapa extra. 1. Y entonces no. Podría hacerla así. No. Bueno. Entonces podría hacer algo de este estilo. Y aquí agregarle justamente una transición que es mientras T1 esté negado. Entonces, con esto lo que yo estoy haciendo es que mientras T1, y aquí no olvidarme, esto sigue en AND, mientras T1 esté negado, quiere decir que no se complete el tiempo. Entonces, lo que va a pasar es eso, es que yo voy a tener que mi banderita va a estar hacia arriba y hacia abajo.
múltiples veces hasta que T1 pase a 1 y se haya completado, por tanto, todo. Esa es una posible variante con la AND. Podría hacer esto mismo de una manera directamente lineal, que también es válida, y haber activado el timer 1, por ejemplo, yo lo podría haber activado, no sé, aquí. Por ejemplo. Bueno, no. Bueno, lo podría haber activado en alguna otra etapa y eliminar la parte AND. Se lo pude haber activado al mismo tiempo que en otra etapa. Pero bueno, esta de todos modos cumple con el objetivo, de tal manera que yo detecto el coche. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí lo voy a poner como una 6, aunque esté un poquito mal la numeración. Detecto el coche. ¿Qué pasa? Pues empiezo a hacer que el motor, como tengo una etapa y una transición muerta, no importa. ¿Qué pasa? Empiezo a hacer que el motor de la banderita vaya hacia abajo. Luego, hasta que ya estoy hasta abajo, vuelvo a subirla hacia arriba hasta que el sensor me detecte. Al mismo tiempo, por esta condición AND, al mismo tiempo, empiezo con un timer 1, lo activo, y lo que estoy haciendo es que está activo ese timer 1, y entonces, hasta que termina ese timer 1, voy a pasar de transición. Pero mientras, lo que estoy haciendo es realimentar eso. Paso timer, si llego a timer 1, pues ya, ¿no? Pero mientras tanto, lo que puedo hacer es ir y subir detenidas veces mi banderita, ¿no? La puedo estar subiendo, apagando hasta que timer 1 se complete y entonces, ahora sí, pase a esta parte de acá. Esa es una, o ya sea que si lo hagan con este salto hacia atrás, lo pueden hacer también. Y aunque solo lo haga una vez, a lo mejor timer 1 está medido solamente para más o menos el tiempo que tarda en pasar un coche, y a lo mejor con que solo lo haga una vez está bien y ya no sería necesaria, por ejemplo, esta etapa. Entonces, ambas soluciones están bien y cumplen con el objetivo, ya sea que solamente una vez la banderita vaya hacia arriba, hacia abajo, porque estamos a lo mejor considerando que solamente vaya una vez hacia arriba y una vez hacia abajo, porque es suficiente para que el conductor de un solo coche la vea. Pero como se va a activar a lo mejor otro coche, pues a lo mejor es suficiente con una vez hacia arriba y una vez hacia abajo que se haga el proceso. Entonces, a lo mejor con eso es más que suficiente. Entonces, por ejemplo, esta es la solución o posible, una de las posibles soluciones. Hay otras que pues se me han ocurrido que pueden cumplir con el mismo objetivo. Pero entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Entonces Por ya... ejemplo, yo utilicé, yo lo que le puse ahí fue utilizar un servomotor de 180 grados. ¿También se puede considerar como correcto o no? Sí, claro, claro. Ahí, pues si es un servomotor de 180 grados, lo único que sí tendrías que variar es que, pues de todos modos, ¿no? El servomotor de 180 grados, pues a lo mejor lo que tendrías son variar tu salida, pero eso varía un poquito diferente, porque ahora la salida es 0 grados o 180 grados, ¿no? Pero al final de cuentas, esta etapa se mantiene igual, esta y esta se mantienen iguales, porque una es 180 y 0, ¿no? Pero la parte importante es cómo manejas aquí la transición para que tú actives esa salida y te asegures que pase el tiempo necesario para que el servomotor vaya para allá o algo que haga que verdaderamente el servomotor esté en 180 grados. Porque si no haces eso, si no te aseguras, no dejas pasar el tiempo, lo que sea, ¿qué va a pasar? Tú le dices al servomotor, vete a 180 grados, pero recuerda que habíamos hablado de las partes súper rápidas. Entonces, si tú activas eso, pasas aquí, por ejemplo, con una transición muerta, que es en 1, y luego inmediatamente le dices que regrese a 0, entonces el servomotor no va a tener ese tiempo, ese movimiento para ir a 180. Entonces esa es la parte importante. Cerciorarte de alguna manera que sí llegas a los 180. Con un sensor, con un timer, con el mismo servomotor de alguna manera, de alguna forma. ¿Me explico? Ok. Eso, porque recuerda, aquí todo se hace tan rápido
que todo esto, si no se hace adecuadamente, todo el graph set puede ser recorrido, si no se hace bien, en 6 microsegundos. Y lo que veíamos la vez pasada, un servomotor es bastante lento. Entonces, en 6 microsegundos, a lo mejor avanzó, si bien nos va a 10 grados, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Cerciorarte que sí, de alguna manera sí llegan. Por ejemplo, tú podrías, si tienes un servomotor así, pues activar un timer. Por decir algo, podría ser un timer, ¿no? Que haga que se detenga esto un tiempo hasta que tú estés seguro que ya pasó el tiempo de los 180. Ok, ya. Eso es lo más importante, o sea, cerciorarte que si activas esto, está correcto, si estás activando esto, pero también cerciorarte que no estás, no estás haciendo que cambie de un estado a otro tan rápido que pareciera que no está pasando. Porque a lo mejor tú inicias, pones el timer, pero como perdón, no pones el timer, aquí le pones una condición en 1 y luego se supone que lo activas, inmediatamente lo desactivas y entonces lo único que va a pasar aquí es que va a pasar el tiempo timer 1 y va a volver a reiniciar. Entonces, lo que tú estarías viendo en la realidad es que se mueve tantitito, como que intenta avanzar, se regresa y ya, hasta que otra vez un nuevo coche. Arriba, tantito, 1, 2 grados, apenas que se vea como el tambaleo del servomotor y regresa. Entonces, tú no verías así que hace básicamente nada, ¿no? Entonces, por eso es importante esta parte de ver o cerciorarte con las transiciones que adecuadamente se está cumpliendo con el objetivo. Sí, porque yo, por ejemplo, le puse ahí que iba a utilizar el servomotor de 180 grados y iba a controlar las revoluciones para que no fuera tan rápido o tan despacio el banderazo. Y le puse que iba a utilizar el timer y que realmente no iba a importar en qué posición quedara, si quedaba a 20 grados o a 30 grados de distancia o de separación la bandera, y ya después cuando pasara otro carro, iba a continuar y iba a girar otro minuto. Podría ser. Lo que sí es importante, y ese también es un error que muchos cometieron o copiaron, es que aquí agregaban batería. Ponían mucho acerca de esto de la batería, ya sea algunos lo agregaron como un sensor que podría ser el sensor de la batería y otro acá, otro lo pusieron acá en batería. Eso está mal porque pues la batería al final de cuentas alimenta todo. Entonces, no es necesario, o sea, al final de cuentas no es necesario ponerlo porque finalmente es la batería, ¿no? Entonces, si se acaba la batería, se va a apagar de todos modos el mini PLC que tengamos ahí puesto y entonces todo el sistema se va a detener, ¿no? Entonces, las baterías, los paros de emergencia y todo eso también deben de considerarlo como externos. O sea, no porque el problema entero les diga todo lo que hay y les describa absolutamente todas las piezas que hay, significa que ustedes tienen que ponerlas, ¿no? Todo lo relacionado con paros de emergencia, baterías, alimentaciones y todo ese tipo de cosas, siempre se consideran a lo más una vez. ¿Dónde podría haber estado correcto que consideraran la parte de la batería? Pues la podrían haber considerado acá, en mi marcha. Con una vez que supieran que la batería efectivamente está cargada, pues ya está, podrían haber hecho eso. Porque lo que hicieron algunos fue ponerlo como una transición. Y entonces, de hecho se los puse, imagínense que en lugar de timer 1, hubieran puesto batería. Como un sensor. Vamos a suponer que tienen su medidor de batería. Si está por arriba del 5% su batería, es 1. Pero el problema, o lo ponían como una batería en el que estaba o no estaba cargada. El problema de haberlo puesto así es que lo que puedan hacer es nuevamente pueden lupear, porque muchos lo pusieron como batería agotada. Entonces, si la batería no está agotada, van a tener que esta condición siempre va a estar en 0. Y entonces solamente van a hacer una vez todo el camino y van a quedarse aquí detenidos, checando si batería está o no está. Entonces, deben de tener mucho cuidado con fijar, o sea, detener abruptamente su proceso y no continuar dependiendo de las variables. De hecho, muchos tuvieron ese tipo de errores. Entonces, pues ojo nada más con eso. Bien, ¿alguna duda?
Ah, No, no, no. No. Entonces, pues si no hay duda, pues de todos modos sigan estudiando, vuelvan a repetir sus diagramas, vuelvan a ver cómo son las sintaxis, sacan una mini tablita donde tengan al menos las sintaxis básicas de cada una de las divergencias, porque en el examen les pongo que hagan un salto hacia atrás y de repente una AND para dos ejercicios diferentes y van a hacer, ay, ¿cómo se hacía? Y ahí van a empezar Ah, a... sí, una duda. Entonces ya no vamos a ver el diagrama de relé. Sí, lo vamos a ver. Pero pues es lo que les decía, Ok. los diagramas de relevadores o ladders parten de esto. O sea, si no Sí, está sí, bien sí. hecho esto, pues da igual que hagas el ladder, ¿no? De Ok. todos modos no va a funcionar. Entonces, sí lo vamos a ver, el diagrama de ladders y el diagrama de relevadores, que eso va a pasar pues para lo que falta, ¿no? El tiempo que nos falta, pues es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, pues reitero, hagan la parte de los graph sets y todo. Si quieren poner en una tabla las sintaxis básicas de cada uno, o sea, solamente vimos pocas estructuras, vimos 5 estructuras básicas. Entonces, con eso es más que suficiente. Y lean muy bien. Entonces, pues si ya no hay dudas, pues estudian para el examen. ¿Está bien? Sí, Profe, Pues sale, pues nos vemos. bye. Bye.